Hola, yo soy Natalia Cabrera Parada y esto es Aquí América, el magazine de France 24 para revisar en profundidad las noticias y las historias de nuestro continente. Y esto es lo que veremos hoy. Por primera vez en la historia de México, dos mujeres podrían enfrentarse en las elecciones presidenciales, lo que haría que a su vez por primera vez sea una mujer la que gobierne el país norteamericano, en el que hubo 227 feminicidios al día en los primeros 3 meses de 2023. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, decidió permanecer en silencio en su comparecencia ante la Policía Federal en el marco de la investigación sobre los obsequios de lujo que recibió cuando era mandatario y visitó Arabia Saudita, y que conservó e incluso vendió al dejar el cargo. Y el llamado ejército de Trump recibe severas condenas por el asalto al Capitolio. El jefe de los Proud Boys fue sentenciado a 17 años de prisión por ingresar a la sede del legislativo en Estados Unidos a impedir la certificación de la victoria de Joe Biden. Él y otros militantes de la organización de ultraderecha enfrentan a la justicia esta semana. Y empezamos con la imagen de la semana. Xóchitl Gálvez es la candidata de la oposición, el Frente Amplio por México, que la eligió para enfrentarse en las elecciones presidenciales de 2024 al heredero del mandatario Andrés Manuel López Obrador. La senadora del PAN representará en las urnas a la inédita alianza opositora del país norteamericano, que hasta la llegada de AMLO al poder había sido gobernada históricamente por su partido, el Partido Acción Nacional, y por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Gálvez es un fenómeno de popularidad. Con 60 años ha sido la opositora que más frontalmente se ha enfrentado a López Obrador, lo que le ha dado mucha visibilidad, que ahora el derechista PAN intentará emplear a su favor. De padre otomí, Gálvez pasó de vivir una infancia humilde en Tepatepec, en el estado de Hidalgo, a estudiar ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México, para luego ingresar al sector privado con varias empresas tecnológicas propias. Recientemente cobró notoriedad con sus curiosas formas de protesta. Una de ellas fue llevar al Senado una réplica elaborada con legos de la conocida Casa Gris, una polémica propiedad de un contratista de Pemex, en la que el hijo de López Obrador vivió en Houston. Y en abril se encadenó en la sede alterna del Senado, donde legisladores de Morena se disponían a sesionar. Y no solo va a ser enfrentar a Morena y al presidente, va a ser enfrentar al poder económico que han atesorado estos personajes de la política de Morena. Entonces creo que no podemos dar el lujo de dejar fuera los puntos que sean. Tenemos que ir por todos. Por su parte, Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, está por confirmar a la exalcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, como su representante, lo que haría que en junio de 2024 sean dos mujeres las que se enfrenten en las urnas y que, en consecuencia, por primera vez en la historia de México, un país con una sociedad tradicionalmente machista y con altas tasas de feminicidios, sea gobernado por una mujer. Porque aunque Movimiento Ciudadano vaya a la contienda con un tercer candidato, no tiene el peso suficiente para ganar. El contrincante de Sheinbaum por la nominación del partido es el ex canciller Marcelo Ebrard, quien ha cuestionado el proceso de selección. Él o la candidata de Morena prácticamente parte como favorito para las elecciones, gracias a la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, que cuenta con el 65% de aprobación. Por su parte, el presidente mexicano entregó su informe de gestión, el penúltimo de su sexenio y el último antes de las elecciones presidenciales. Desde el estado de Campeche anunció una reforma constitucional para, según él, limpiar el poder judicial de los conflictos de interés, la corrupción y la complicidad. Acusó a los magistrados de criminales y aseguró que debe ser el pueblo el que los elija. Celebró además que la refinería de Dos Bocas, una de sus megaobras, comenzará a producir productos refinados de petróleo, con lo que, según él, terminará la importación para 2024. Defendió además el crecimiento económico del país y dijo que durante su mandato ha caído la cifra de homicidios un 17%. Sin embargo, México vivió los 2 años más violentos de su historia bajo su gobierno, con 34.690 víctimas de asesinato en 2019 y 34.554 en 2020. Escuchemos parte de su discurso. La clave está en no permitir la corrupción. Nada había dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes.
En eso fundamentalmente ha consistido el éxito del gobierno de la transformación. Ahora se combate el huachicol, no se entrega dinero a manos llenas a líderes de organizaciones o a pseudolíderes de organizaciones sociales o de la llamada sociedad civil. No se otorgan contratos leoninos a traficantes de influencias. La austeridad republicana es una realidad. No se derrocha el presupuesto, que es dinero del pueblo. Nos vamos a Guatemala. El Congreso desconoció al Movimiento Semilla, partido del presidente electo Bernardo Arévalo, y declaró a su bancada como independiente, lo que significa que los legisladores no podrán hacer parte de la junta directiva ni presidir comisiones, justo en vísperas de que se apruebe el presupuesto de 2024, lo que podría afectar eventualmente la gobernabilidad de Arévalo. El presidente Alejandro Giammattei se comprometió a garantizar la transición del poder. Sin embargo, la Fiscalía ha continuado su cruzada por inhabilitar el Movimiento Semilla, lo que ha inquietado a organismos internacionales como la OEA, que se declaran preocupados por las intimidaciones a sus integrantes y al propio Arévalo. Visitamos ahora el sur de nuestro continente. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, permaneció en silencio en su comparecencia ante la Policía Federal en el marco de la investigación sobre obsequios que recibió en 2021 cuando estaba en el poder por parte del rey de Arabia Saudita y que habría conservado al dejar el cargo. Más en el informe que preparamos para ustedes. Era la quinta vez que Jair Bolsonaro se presentaba ante la Policía Federal. El expresidente brasileño y su esposa Michelle tenían que responder a las preguntas sobre las joyas y regalos lujosos que el rey de Arabia Saudita le entregó en 2021 durante una visita que hizo como mandatario, no como él mismo. Decidieron guardar silencio. Uno de los juegos de joyas regalados a la entonces primera dama Michelle Bolsonaro y valorado en más de $3 millones, fue incautado por la aduana en el equipaje de uno de sus ayudantes cuando regresaba de Arabia Saudita. Sus críticos dijeron que los regalos pertenecían a la presidencia y lo acusaron de contrabando. Cuando Bolsonaro se fue a Estados Unidos, antes de finalizar su mandato, se llevó parte de los objetos en el avión presidencial y empezó a vender a través de sus colaboradores algunas de esas joyas. Bolsonaro devolvió otros regalos después de que el Tribunal Federal de Cuentas de Brasil le ordenara hacerlo. Mientras se resuelve el caso, además de este, Bolsonaro tiene varios problemas con la justicia. El más serio de ellos corresponde a su papel en el asalto a los poderes en Brasilia, que tuvo lugar el 8 de enero de 2023, después de que Luis Ignacio Lula da Silva tomara el poder. Así como otro por la falsificación del carnet de vacunación contra el COVID-19, lo que lo inhabilitaría eventualmente para participar en las elecciones presidenciales de 2026. Até o último segundo, na isenção e num julgamento justo, sem revanchismo por parte do TSE. Dos de los integrantes del grupo de ultraderecha estadounidense Proud Boys, fieles seguidores del expresidente Donald Trump y que participaron en el ataque al Capitolio de 2021, fueron condenados a 17 y 15 años de cárcel. En mayo pasado, ellos dos, otro integrante y el líder del grupo fueron hallados culpables de conspirar para cometer sedición cuando asaltaron la sede del Congreso en Washington, buscando evitar la certificación de Joe Biden como presidente. Otros integrantes del llamado ejército de Trump enfrentan a la justicia esta semana. Valentina Torres Sánchez nos amplía. Joseph Biggs pasará 17 años en prisión. La Fiscalía había solicitado 33 años de cárcel, pero la justicia determinó la pena tras una semana de deliberaciones en un tribunal federal de Washington. Este mismo jueves, Zachary Rehl también fue sentenciado a 15 años de prisión. Obviamente las sentencias fueron significativas, pero es la mitad de lo que el gobierno pedía e incluso en la sentencia vemos que el gobierno se extralimitó. Estos hombres sufrirán muchos años tras las rejas. En lo que a mí respecta, son patriotas, no terroristas. La sentencia de Biggs es la segunda mayor por el ataque al Capitolio luego de que Stuart Rhodes, líder de otra organización de extrema derecha, los Oath Keepers, fuera condenado a 18 años. En medio de las audiencias, los fiscales mostraron mensajes y videos publicados por Biggs y otros acusados que llamaban a la violencia y la revolución para evitar que Joe Biden fuera certificado presidente. Biggs admitió ante el juez que se equivocó en su actuar y argumentó que se dejó convencer por la multitud de partidarios. A su vez, Rehl indicó que se arrepiente de haberse involucrado en los hechos y que perdió la noción de quién es y de lo que le importa, además de disculparse con su familia.
Unas 800 personas ingresaron en la sede legislativa ese 6 de enero, pero alrededor de 10.000 participaron en las manifestaciones. Más de 1.100 personas que hicieron parte del ataque permanecen arrestadas. De ellas, más de 630 se han declarado culpables de los hechos, en los que 5 personas perdieron la vida. Y en Ecuador, por primera vez en la historia, la justicia condenó a una persona a prisión por matar a un perro. Se trata de Spike, un caso que conmocionó al país luego de que el video se hiciera viral en redes sociales. La sentencia corresponde a un hecho ocurrido en noviembre de 2022 y fija un precedente en la defensa de los derechos de los animales. Vamos a Quito para la ampliación con el corresponsal de France 24, Gustavo Ortega. Se trata de una sentencia histórica en Ecuador. Por primera vez, una mujer irá a la cárcel para cumplir una sentencia de 3 años por maltrato animal. Una jueza en la capital ecuatoriana sentenció a una mujer implicada en el asesinato de Spike, un perro de raza husky siberiano que murió al ser colgado y asesinado. El animal había sido encargado a unos familiares de los dueños, que se salió del domicilio donde había sido dejado y posteriormente fue colgado por una mujer encontrada culpable del delito establecido en el Código Orgánico Integral Penal, que establece una pena privativa de libertad y sanción de 3 a 5 años si la muerte del animal es el resultado de un acto de crueldad. En el caso de Spike actuaron 3 organismos públicos, al no existir un precedente en Ecuador: la Organización Animal Libre, la Policía Nacional que realizó el levantamiento del cadáver y la Unidad de Bienestar Animal de la Autoridad Municipal. Además, se solicitó un informe de necropsia de una institución privada. La mujer también deberá cumplir con una reparación y terapias psicológicas por antecedentes de violencia. La defensa de la mujer había solicitado suspender la sentencia por el asesinato ocurrido en noviembre de 2022, pero la jueza a cargo del caso de Spike ha dictado sentencia y en 15 días llamará a los implicados para resolver el recurso de protección que no impedirá la sentencia firme que deberá cumplir esta mujer. Y nos despedimos con una imagen deportiva que llega desde Estados Unidos. 92.003 personas acudieron al Memorial Stadium de Lincoln para un duelo de voleibol femenino entre la Universidad de Nebraska frente a Omaha. Este encuentro se convirtió en el evento deportivo de mujeres con mayor asistencia en la historia, superando el partido de fútbol de Champions League femenina entre el Barcelona y el Wolfsburgo, que congregó a 91.648 personas el año pasado. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Sigan en sintonía.